antes de empezar la clase, unos minutitos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias al doctor por darme 5 minutos de su tiempo. Va a ser al toque en 5 minutos. Bueno, me presento. Mi nombre es Manuel Jiménez. Soy alumno de sexto año. Y en sí solo estoy acá para informarles que desde el ciclo pasado la universidad implementó un programa llamado Asesoría por Pares. No sé si todos estarán al tanto de eso. Es un programa realizado por el Comité de Asesorías y Tutorías. El ciclo pasado tuvo buena recepción y esperamos que este año también. Ahora, en este caso, este ciclo me toca a mí ser asesor par. Y de hecho, ya hemos creado un grupo de WhatsApp con 15 chicos que van a ser parte de la asesoría. A lo que vengo es a informarles esto y también a invitarlos a que el próximo ciclo todos sean partícipes de esto, porque, bueno, no todos, ¿no? Lo que quieran. Porque es una buena forma también de consolidar el aprendizaje. Hemos realizado justo en verano un pequeño protocolo que lo hemos presentado en una jornada que ha tenido un resultado muy favorable, demostrando que en realidad la asesoría por aprendizaje es efectiva. ¿Sí? Y bueno, ya tengan en cuenta que cualquier cosa, comuníquese con el tercio, que también soy parte del tercio, cualquier cosa lo comunica por la página del tercio o a través de sus delegados, que es muy importante la comunicación. Por ejemplo, ahorita no hay aire acondicionado, todos están así, con abanico, con hojitas, ¿no? Las diapos. Entonces, eso de ahí, comuníquese a los delegados. El tercio está al tanto y vamos a ver la forma de poder facilitarles quizás una hora con un poco más de aire fresco. Entonces, chicos, eso sería todo. Muchas gracias y ahora sí va a comenzar la ponencia del tutor. Nos vemos después con los chicos. Disculpa por esta interrupción inoportuna. Los alumnos que tienen seminario los jueves de 6 a 7, por favor, he pasado una lista, anoten su nombre y su número. La hoja que hice esa vez para ser delegada de CICE y anotarla con ustedes, como que se desapareció, así que por favor, si pertenecen al turno de seminario de fisiología los días jueves de 6 a 7, esa hoja está pasando y por favor no olviden anotarse. Gracias. Bien. En la clase anterior estuvimos hablando de una de las propiedades más importantes del corazón, que es la de que el corazón funciona como un motor, como una bomba, lo que viene a ser la contractilidad o el inotropismo. Lo que vamos a ver ahora son otras propiedades que tiene el corazón y que también son fundamentales para el trabajo de él. En primer lugar, lo que hay que ver es que el corazón es un músculo que tiene que contraerse y relajarse, y a través de esta propiedad logra bombear los 5 litros de sangre en una unidad de tiempo que después es minuto. Pues bien, el corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos eléctricos. El corazón tiene su propio sistema eléctrico que se llama el sistema nodal, que es el encargado de activar el corazón para que se produzca la contracción o se produzca la relajación. Entonces, lo que hay que ver es que el cuerpo humano en general es una estructura eléctrica. Se toma electrocardiograma, se toma electromiografía, se toma electroencefalograma, porque el cuerpo humano tiene una serie de actividades eléctricas. La que vamos a ver, y es muy importante, es la del corazón, porque es la que determina finalmente que el músculo obedezca la orden eléctrica y se pueda producir la contracción. Entonces, cuando viene la orden eléctrica, ¿qué es lo que sucede en la fibra cardíaca? ¿Qué es lo que va a suceder? Uno de los elementos que va a suceder es que se abren los canales de calcio. Y eso va a permitir que entre el calcio para la contracción. Pero no todo es solamente el calcio. Van a ver que desde el punto de vista eléctrico necesitamos primero el sol. Entonces vamos a tratar de ver este tipo de funciones. El músculo cardíaco en reposo, como las células en general, va a haber una diferencia de cargas entre el extracelular y el intracelular. Eso es lo que caracteriza a nuestras células en general y dentro de ellas al corazón, al cardioglosito o a la fibra muscular.
Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener, por decir, más sodio en el extracelular y menos sodio en el intracelular? ¿Por qué no alcanzamos un equilibrio? Y es que la membrana celular es una estructura que, si bien deja pasar los iones, no los deja pasar libremente. Bajo ciertas condiciones, la membrana va a permitir que los iones se muevan. Y es la misma membrana la que precisamente se encarga que la célula cardíaca o las otras células en general no alcancen el equilibrio. Entonces, estos iones, en el caso ya de la fibra muscular cardíaca que nos interesa, vamos a tener más sodio afuera y menos sodio en el interior de la célula, en una célula de reposo. Vamos a tener nosotros poco potasio en el extracelular y mucho potasio en el intracelular. El responsable que no se alcance ese equilibrio es la membrana. Entonces, la membrana va generando, como producto de este desequilibrio, una gradiente electroquímica. Los iones no alcanzan el equilibrio que quisiéramos en una célula en reposo. Y entonces, lo que vamos a tener es que a nivel de la membrana celular se va a generar un potencial, que es lo que se llama el potencial de transmembrana. Producto de esta membrana celular se genera este desbalance de cargas y eso es lo que se conoce como el potencial de transmembrana. Entonces, cuando uno representa a una célula en reposo, pues van a ver que ponemos el signo más en el extracelular y el signo menos en el intracelular. ¿No? Esa es una célula en reposo. Vamos a tener el signo más afuera y el signo menos en el interior de la célula. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que está representando? Las cargas de sodio y potasio, bueno, podría ser, pero ¿dónde estarían? Porque el sodio es ion positivo, el potasio también. ¿Dónde estarían ellos? ¿Solamente en el extracelular? En el interior, ¿qué habría? ¿Solamente cloro, que es ion negativo? Lo que trata de representar esa imagen, y que está en todos los libros, uno podría decir las cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro. Eso no es lo que representa esa imagen. Una célula en reposo, cuando sumamos todas las cargas, resulta que afuera hay más cargas que adentro. Y en el caso del músculo cardíaco, en el cardiomiocito, esta diferencia de cargas es de 90 milivoltios. Entonces, lo que ustedes están viendo allí no es que los cationes y los aniones están dispuestos de una manera ordenada, unos afuera y otros adentro, no. Porque si ustedes ven, el sodio está afuera, pero también está adentro, y es carga positiva. El cloro, que es carga negativa, está afuera y también está adentro. Eso no representa esa imagen. Esa imagen dice que cuando yo sumo todas las cargas, resulta que yo tengo afuera más cargas que adentro. ¿Cuánto más? 90 milivoltios. Eso es lo que yo trato de representar. Hay más cargas en el extracelular que en el intracelular. ¿Y quién es el responsable de esa diferencia de cargas? La membrana celular. La membrana celular es la responsable de esta diferencia de cargas, de este potencial de transmembrana. Entonces, vean ustedes que la diferencia entre el extra y el intracelular es de 90 milivoltios. Yo puedo decir de dos maneras esto mismo. Yo puedo decir afuera hay 90 milivoltios más que adentro. ¿No? Pero también lo puedo decir al revés. Adentro yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. ¿Está bien? Es lo mismo. Afuera tengo 90 más que adentro. Pero también lo puedo decir al revés. Yo en el interior tengo 90 menos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en una célula en reposo. La célula va a tener esa disposición, más cargas en el extracelular que en el intracelular. ¿Cuáles son las cargas que más nos va a interesar? Básicamente al sodio, que nosotros lo vamos a tener que el sodio abunda en el extracelular
y hay en menor cantidad en el intracelular. Ese es el primer elemento. Y el otro elemento que nos interesa mucho acá es ver el potasio. El potasio predomina en el intracelular en relación al extracelular. Entonces, esta diferencia de cargas, más o menos el sodio, vamos a tener 140 afuera y solamente en el interior 10. Mientras que el potasio sucede lo opuesto. 150 yo voy a tener en el interior y solo 5 en el extracelular. Entonces, el responsable de esto es la membrana celular y es lo que se llama el potencial de transmembrana. Pues bien, el sodio debería, si abunda en el extracelular y hay poco en el intracelular, lo que debería pasar es que el sodio, a través de los canales de sodio, debería fácilmente ingresar y alcanzar el equilibrio. Eso es lo que deberíamos observar. O en el caso del potasio, pues el potasio predomina en el intracelular, pues debería salir a través de los canales de potasio para alcanzar el equilibrio. Pero es precisamente la membrana celular la que no permite que se alcance el equilibrio. La membrana celular tiene 3 propiedades. La primera es la resistencia al libre pasaje de los iones. Los iones no se pueden mover libremente. Ellos no se pueden desplazar como ellos quieren. Entonces la membrana tiene una resistencia al libre pasaje de los iones. Sin embargo, la misma membrana permite que los iones se puedan movilizar a través de los canales que tiene la membrana, pero cuando ella quiere. Cuando ella quiere, abre el canal del sodio, cuando ella quiere, lo cierra. Abre el canal del potasio y cuando quiere, lo cierra. O sea, los iones no se pueden mover como ellos quieren. Es la membrana la que se encarga de abrir los canales respectivos y le da su tercera propiedad a la membrana, la capacitancia. La capacitancia es la propiedad de captar o de entregar determinados tipos de iones. Entonces recuerden, cuando la célula está en reposo o célula polarizada, vamos a tener mucho sodio afuera y poco sodio en el interior. Vamos a tener mucho potasio en el interior y poco potasio afuera. Y que la diferencia de cargas entre el extra y el intracelular es de 90 milivoltios. Que lo puedo decir de dos maneras. Afuera tengo 90 milivoltios más, o también en el interior yo tengo 90 milivoltios menos. Cualquiera de las dos formas lo puedo expresar. Pues bien, entonces la membrana celular pues genera esta polaridad, este desequilibrio que es muy importante para que las células puedan funcionar en forma adecuada. Viendo esto, vamos a tratar de explicar ciertas propiedades que están en relación a este principio. La excitabilidad de la fibra cardíaca, la refractariedad de esta misma fibra, el automatismo que tiene el corazón como una estructura especial, el cronotropismo y finalmente el dromotropismo o conducción. Esas son las 5 propiedades que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Veamos primero la excitabilidad. ¿En qué consiste esta propiedad de excitabilidad? Ya les mostré cómo es la representación de una célula en reposo o polarizada. Y esta diferencia de cargas que conocemos como potencial de transmembrana o también potencial de acción. Potencial de transmembrana o potencial de acción es lo mismo. Esto está ocasionado por la membrana celular. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la excitabilidad? La excitabilidad es la capacidad que tienen las células cardíacas de responder ante un estímulo eléctrico que sea generado. Hay un estímulo eléctrico que hace de que la célula empiece a despolarizarse. ¿Y en qué consiste la despolarización? Producto de esta orden eléctrica que se ha generado, se van a abrir los canales de sodio y se produce el fenómeno de la despolarización. Si se abre el canal del sodio, es fácil entender. Yo tengo 140 afuera y 10 adentro, pues poco a poco ese sodio va a empezar a ingresar a la célula y la célula empieza a
despolarizarse. Una vez que la célula se despolariza, la segunda etapa es la repolarización. Ahora lo que va a suceder es que los canales de sodio se cierran y se van a abrir los canales de potasio. Y resulta que yo tengo 150 en el interior y solo 5 afuera. Al abrirse el canal del potasio, rápidamente el potasio empieza a salir. Entonces, este fenómeno de despolarización y de repolarización es producto de que reciben una orden eléctrica, que va a hacer que los iones, que los canales respectivos de estos iones se abran y los iones se puedan mover en una dirección o en otra. Entonces, esta es la representación del potencial de acción o el potencial de transmembrana. Potencial de acción o potencial de transmembrana. Entonces, vean ustedes, en reposo hemos dicho que en el interior de la célula nosotros debemos tener ¿cuánto de voltaje? ¿Cuánto debería haber? Menos 90 milivoltios. En el interior de la célula nosotros tenemos 90 milivoltios menos que afuera. Por lo tanto, yo tengo que representarlo de esta manera. En el interior yo voy a tener menos 90 milivoltios. Eso es lo que vamos a tener acá. Una célula, en este momento, una célula en reposo. Si yo estoy evaluando el interior de la célula tiene 90 milivoltios. Menos. Por lo tanto, le pongo menos 90 milivoltios. Pues bien, la célula se empieza a despolarizar. Ya la célula en reposo empieza a activarse. Producto de la membrana celular que abre los canales de sodio, el sodio va a empezar a ingresar a la célula del extra al intracelular, porque solamente hay una diferencia de cargas, 140 contra 10. Entonces el sodio va a empezar a ingresar y entonces el sodio le está llevando cargas al interior de la célula. Sí, pero la célula estaba con menos 90 y yo estoy recibiendo cargas que me están viniendo del extracelular. Se han abierto los canales de sodio y empiezo yo a recibir cargas. Y entonces lo que va a suceder es que si yo estaba acá en menos 90, conforme el sodio va ingresando, voy a empezar a tener menos 80, menos 70, menos 50, voy recibiendo cargas. El sodio va ingresando a la célula y de lo que yo estaba en menos 90, empiezo a recibir cargas y me voy a menos 50, a menos 20, a menos 10, llego al 0 y sigo recibiendo cargas. Y entonces ahora resulta que voy a estar en más 10, voy a tener más cargas que afuera. El extracelular está perdiendo sodio que va ingresando y de lo que yo estaba en una deuda de menos 90, estoy en menos 50, en menos 20, llego al 0 y todavía sigo recibiendo cargas y resulta que yo voy a ahora irme hasta más 25. De menos 90 he pasado a más 25. Esa es la fase 0 de la despolarización. Desde menos 90 milivoltios he ido recibiendo el sodio del extracelular que está ingresando a la célula y voy a estar en menos 70, en menos 50, llego al 0, paso el 0, tengo más 10, más 20 y termino con más 25. En ese momento en que llego a más 25, es decir, la fase 0 de la despolarización, ya entró todo el sodio, ya los canales de sodio se cierran. Ahora viene la repolarización y lo que va a suceder es que se van a abrir los canales ahora de potasio. Y al abrirse los canales de potasio, ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Sale o no? Empieza a salir. Y si empieza a salir, ¿qué voy a pasar? Yo estoy con más 25. Producto de la fase 0 de la despolarización, yo estoy con más 25. Pero ahora empieza a irse el potasio, empieza a salir, porque yo tengo en el interior 150 y afuera hay 5. Y solamente por una gradiente, pues sencillamente el potasio sale. Y yo estaba con más 25 milivoltios, producto de la despolarización. Ahora, producto de la repolarización, pierdo cargas y de lo que estoy en más 25, empezaré a estar en más 20, en más 15,
en más 10, en más 5, producto de la salida de potasio, que viene a ser la fase 1 de la repolarización. Y entonces poco a poco me va a llevar a 0 milivoltios. ¿No? Poco a poco, de más 25 bajo a más 20, a más 15, a más 5, y cuando llego a 0, pues lo que va a suceder es que el potasio va a seguir saliendo. Y entonces yo debería bajar ¿a cuánto? A menos 5, a menos 10. Sin embargo, justo en ese momento, se abren los canales de calcio. Justo en ese momento, cuando estamos llegando al 0 milivoltios, justo en ese momento, voy a seguir perdiendo potasio, sí, y debería bajar a menos 5, a menos 10, pero se abren los canales de calcio. Y el calcio empieza a entrar a la célula. Sí, pero yo estoy perdiendo potasio. Sí, pero estoy ganando calcio. Entonces se empieza a producir un equilibrio, más o menos una meseta, que es lo que ustedes ven acá, una meseta. Sigo perdiendo potasio, sí, el potasio está saliendo, pero está entrando el calcio, y por eso se alcanza un equilibrio en esta fase 2 del potencial de acción, o meseta. La fase 2 del potencial de acción, o la meseta de la repolarización, es cuando se mantiene más o menos alrededor del 0 milivoltios, porque allí, si bien yo estoy perdiendo el potasio, voy ganando el calcio, y se alcanza un equilibrio que es la fase 2 o meseta. Ese calcio es necesario para la contracción. Muy bien, el calcio entra, ya termina de entrar, ya no va a entrar más calcio. Se cierran los canales de calcio, pero los del potasio siguen abiertos. Y el potasio va a seguir saliendo. Y entonces, de lo que yo estaba más o menos en el 0 milivoltios, producto ya de terminada la fase 2 o meseta, ahora se cerraron los canales de calcio, ya no va a entrar más calcio porque ya no se necesita. Pero los de potasio siguen abiertos. Y entonces lo que va a suceder es que si yo estaba alrededor de 0, voy a empezar a tener menos 10, menos 20, menos 50, poco a poco voy a seguir bajando hasta volver a llegar a menos 90. ¿Estamos? Vamos bajando hasta finalmente llegar a menos 90. Entonces vean ustedes, la despolarización o fase 0, se abren los canales de sodio, el sodio empieza a ingresar y la célula que estaba en menos 90 rápidamente se despolariza y llegamos hasta más 25. Y ahí termina la despolarización o fase 0. De ahí se inicia toda la repolarización. Se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir. En la fase 1 el potasio va saliendo y de más 25 bajo a más 20, a más 15, a más 10, a más 5, y cuando llego al 0, en ese momento justo se abren los canales de calcio y conforme pierdo potasio entra el calcio. Y se genera la fase 2 o meseta, alrededor de 0 milivoltios. Ese calcio es necesario para la contracción y ingresa todo el calcio necesario para la contracción, pero una vez que ya termina de ingresar, ya no va a ingresar más calcio. Se cierran los canales de calcio, pero los de potasio siguen abiertos. Y el potasio sigue saliendo y va a seguir ahora ya bajando a menos 10, a menos 30, hasta llegar nuevamente a menos 90 milivoltios. Volvemos a llegar a menos 90 milivoltios. Entonces ya tenemos la fase 0, despolarización, la repolarización, fase 1, fase 2 o meseta y la fase 3. Hasta ahí estamos. Pero después lo que vamos a tener es la fase 4. La fase 4, que es una recta, que se va a mantener ¿en qué voltaje? En menos 90 milivoltios. Ahí se va a mantener en menos 90. Esa es la fase 4, en donde durante toda esa fase 4 nos vamos a mantener en menos 90 milivoltios. Entonces ya sabemos, fase 0, despolarización, se abren los canales de sodio, el sodio entra a la célula y la célula que estaba en menos 90 gana cargas, sodio, y va a ir desde menos 90, menos 50, menos 20,
a más 10 y va a terminar con más 25. Terminada la despolarización, se abren los canales de potasio, repolarización, y el potasio durante la fase 1 empieza a perder y de más 25 bajamos a más 15, a más 5 y nos mantenemos en el 0. ¿Por qué? Porque justo en el 0 se abren los canales de calcio y se alcanza un equilibrio, que es la meseta o fase 2 del potencial de acción. Terminada esa fase, el potasio sigue saliendo y durante toda la etapa 3 del potencial de acción, la célula desde 0 bajará a menos 40, menos 60, hasta volver a estar en menos 90. Una vez que llegamos al menos 90, se va a graficar una recta, que es la fase 4, que es la fase 4 del potencial de acción. Pues bien, entonces vean ustedes, eso es lo que va a suceder, y una etapa muy importante es precisamente la fase 2, la meseta. ¿Por qué es importante? Porque es la etapa en donde precisamente el calcio va a ingresar en cantidad adecuada para la contracción. Es necesario para la contracción. Por eso es muy importante esa etapa, la fase 2 del potencial de acción. Entonces veamos nosotros, desde el punto de vista ya del intracelular, solamente vamos a ver el intracelular. En la parte inferior está la célula en reposo, y ya sabemos que en el interior de la célula, en una célula de reposo, ¿cuál es el voltaje? El voltaje es menos 90. En una célula de reposo tenemos mucho sodio afuera, pero mucho potasio en el interior de la célula. Entonces, una célula en reposo, el sodio abunda en el extracelular y el potasio en el intracelular. Pero cuando sumo todas las cargas, resulta que en el interior yo voy a tener el signo menos. ¿Cuánto menos? 90 milivoltios menos. Eso es lo que caracteriza a esa etapa de la célula en reposo. La célula está en reposo, la célula está polarizada. Entonces, si yo pongo para ver cuál es el voltaje, acá yo tengo mi reloj, este es el 0, para acá positivo, para acá negativo. Yo voy a estar en menos 90. Voy a estar en menos 90 cuando la célula está en reposo. Una célula en reposo. Pues bien, se abren los canales de sodio, el sodio va a empezar a ingresar a la célula, llevando cargas que me convierte de una célula que estaba con deuda, menos 90, empiezo a estar con menor deuda, menos 50, menos 30, menos 20, y sigo recibiendo los sodios hasta que yo voy a tener ahora más 25 milivoltios que el extracelular. Por eso es que en este momento yo voy a estar en más 25, con el signo más. La célula ha pasado de menos 90 hasta más 25, producto de esa fase 0 de la despolarización. Entonces, en mi contómetro, ¿qué cosa voy a ver? Pues me he ido desde menos 90 hasta más 25. Producto de la despolarización he recibido cargas en sodio. Una vez que se ha despolarizado, ahora viene la repolarización, se abren los canales de potasio. En un primer momento voy a perder yo potasio, en la fase 1, el potasio va a empezar a salir rápidamente y yo pierdo cargas. Y de lo que yo estaba en más 25, estaré en más 15, más 5, y cuando llego nuevamente al 0, allí es cuando se abren los canales de calcio. Pierdo potasio, pero gano calcio, entonces mantengo un equilibrio que más o menos es la meseta o fase 2 alrededor de 0 milivoltios. Entonces, nosotros lo que hacemos es, durante toda esa meseta nos vamos a mantener en alrededor de 0 milivoltios. Terminado el ingreso del calcio necesario para la contracción, el potasio va a seguir saliendo. Y de lo que yo estoy en 0, empezaré a ir bajando porque voy perdiendo potasio y estaré en menos 30, en menos 50, producto de esa salida de potasio. Hasta llegar nuevamente a menos 90. En ese punto llego a estar nuevamente en menos 90 milivoltios. 90 milivoltios. ¿Estamos? Muy bien, entonces eso es lo que ha sucedido producto de la repolarización fase 1, 2 y 3. En esta etapa
que empieza la fase 4, yo inicié la célula de reposo con menos 90. Cuando empiezo a tener el inicio de la fase 4, también estoy en 90 milivoltios. En el primero estaba en menos 90, ahora vuelvo a estar en menos 90. La célula en la etapa de la fase 4 está igual que en la célula que estaba en reposo. ¿Está igual o no? Los dos tienen menos 90. ¿Dónde está el sodio? El sodio está dentro. ¿Y dónde está el potasio? Está afuera. La célula al iniciar la fase 4 está igual que en reposo. No. La célula todavía no está en reposo. Al iniciar la fase 4 estoy en menos 90 milivoltios. Sí. Estoy igual en cargas que al principio sí, pero los iones no están en su sitio. Entonces cuando yo inicio la fase 4, los iones, vean ustedes que están desubicados. El sodio ha entrado y el potasio ha salido. Por lo tanto, la célula no está en reposo. ¿Qué debo hacer ahora durante esa fase 4? Pues lo que yo voy a hacer durante esa fase 4 es utilizar una bomba con gasto de energía. ¿Para qué? Para poder sacar el sodio que entró y regresar el potasio que salió. Y eso se hace con gasto de energía a través de la bomba sodio, potasio, ATPase. Durante la fase 4 yo tengo que utilizar esta bomba por la cual el sodio que ha entrado hay que sacarlo. Y el potasio que ha salido tengo que regresarlo. ¿Para qué? Para que al final de la fase 4, en esta etapa, vuelva a estar no solamente con los mismos 90 milivoltios, sino con los iones en su sitio. El sodio predomina afuera y el potasio en el intracelular. Por lo tanto, la célula ahora está ya en reposo. Al final de la fase 4, la célula vuelve a estar en reposo. Entonces, durante la fase 4 del potencial de acción, interviene la bomba sodio-potasio ATPase para alcanzar el equilibrio iónico. El equilibrio de carga ya lo ha conseguido acá al inicio de la fase 4. Menos 90, menos 90. Pero los iones no están en su sitio. Entonces vean ustedes que, si bien eléctricamente estoy en menos 90, y al iniciar la fase 4 estoy en menos 90, pero no he alcanzado el equilibrio iónico. Recién al final de la fase 4 voy a alcanzar tanto el equilibrio iónico como el de las cargas. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, esto es una célula en reposo que se continúa con la despolarización, apertura de los canales de sodio. Después viene la repolarización, fase 1, fase 2 y fase 3. Y en la fase 4 de la repolarización es muy importante porque a través de la bomba sodio-potasio ATPase alcanzo o restauro el equilibrio de los iones. De tal forma que después, al final de la fase 4, después de que esa bomba nos ha ayudado, podemos finalmente tener nuevamente a la célula en reposo. En ese momento, al final de la fase 4, la célula vuelve a estar en reposo. ¿Estamos? Muy bien, entonces esto es lo que va a suceder desde el punto de vista del movimiento de los iones. El potencial de acción es la actividad eléctrica que abre, que mueve los iones en este caso. Pero como consecuencia de esa actividad eléctrica, ¿qué vamos a tener en el corazón? Una respuesta mecánica. ¿Estamos? Esa respuesta mecánica puede ser de contracción o de relajación, depende de la orden eléctrica. Entonces, por eso es que primero, vean ustedes acá, la imagen en rojo es el potencial de acción. En cambio, la curva en azul es la respuesta mecánica. Primero va lo eléctrico, después va lo mecánico, después ¿qué seguía? Se generaba gradientes de presión, hemodinámico, y finalmente cuando la sangre se mueve, puede cerrar válvulas produciendo fenómenos sonoros. Por eso es que el ciclo cardíaco es eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Entonces tiene que haber una relación. El corazón es un órgano eléctrico que es el que da las órdenes y como consecuencia de estos cambios
En los canales se genera una respuesta mecánica, de contracción o de relajación. Y por eso es que debe haber un acoplamiento entre la orden de excitación y la respuesta contráctil. Tiene que haber un tipo de respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Primero una orden eléctrica y después una orden mecánica. Y como consecuencia de ese potencial de acción, lo que vamos a tener es que el músculo, cuando se produce la despolarización, el músculo empieza a contraerse. Se acorta en longitud y aumenta en grosor. Producto de que hay una orden eléctrica. Y a través de esa orden eléctrica se abrieron los canales de sodio, se abrieron los canales de potasio, pero también de calcio. Y el calcio es necesario para la contracción. Es necesario para la contracción. Entonces, ese es lo que nosotros podemos entender como excitabilidad. El músculo puede excitarse, puede despolarizarse. Pero veamos también la refractariedad. Cuando el músculo cardíaco empieza a activarse, por más orden eléctrica que le demos, ese músculo por un lapso de tiempo no va a responder a ningún otro estímulo para que se despolarice. Entonces tiene un periodo que se denomina el periodo refractario, en donde ningún estímulo puede generar un nuevo potencial de acción. Hay que esperar que se produzca la despolarización, la repolarización, para que el corazón pueda volver a ser estimulado con un nuevo potencial de acción. Entonces, cuando nosotros tenemos la célula que se despolariza, fase 0, se despolariza, y después viene la repolarización, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Pues bien, ¿en qué momento esta fibra va a poder responder? Si yo al inicio trato de estimular, quiero dar una nueva orden para que se genere un nuevo potencial de acción, pues durante la fase 1, durante la fase 2 y alguna parte de la 3 no va a responder. A eso se llama periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto, por más estímulo, por más potente que queramos, para que la célula vuelva a generar una nueva despolarización, la fibra no responde. Eso se llama periodo refractario absoluto. Y corresponde a la fase 0, bueno, a la fase 1, que es lo que nos interesa, la fase 2 y parte de la 3. La parte final más bien de la fase 3 es lo que se llama el periodo refractario relativo. Una orden muy potente puede generar un nuevo estímulo, un nuevo potencial de acción. En esa etapa final de la fase 3 sí se puede generar un nuevo estímulo. Se puede generar una nueva orden eléctrica, un nuevo potencial. Y es lo que se llama el periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo. Pero si bien yo voy a generar una respuesta, voy a generar un nuevo potencial de acción, ese potencial de acción en ese periodo refractario relativo será igual que cuando la célula está en reposo. ¿Por qué no sería igual? Por los iones, pues. Los iones no están en su sitio. Responde, pero responde mal. Lo que le quiero decir es que el periodo refractario relativo existe, pero es el punto débil del corazón. Un estímulo muy fuerte en esa zona puede generar una arritmia mortal. Ese es el talón de Aquiles del corazón, el periodo refractario relativo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, puede, como está muy cercano a los 90 milivoltios, podría responder un nuevo potencial de acción. Sí, pero los iones no están en su sitio. El sodio ha entrado y el potasio ha salido. Si voy a generar una respuesta, esa respuesta va a ser caótica, un desorden, y puede generar una arritmia mortal y el paciente pues se complica. Entonces, el periodo refractario relativo es un punto muy importante que hay que tener en cuenta porque ahí se pueden generar las causas de muerte súbita. Entonces tenemos el periodo refractario absoluto y tenemos el periodo refractario relativo.
En el relativo puede haber una respuesta, pero esa respuesta va a ser una respuesta anómala, no va a ser una respuesta normal y que puede generar y poner en riesgo la vida del paciente, el periodo refractario relativo. Eso es lo que se refiere a la refractaridad. Vayamos a ver la otra propiedad, que es el automatismo cardíaco. El corazón es una estructura que puede generar sus propios estímulos. Él mismo se puede autocontrolar. Es cierto que el corazón, como la mayoría de órganos, obedece las órdenes del sistema vegetativo, del sistema autonómico. Ellos controlan la respiración, la función intestinal. El sistema vegetativo controla todo el cuerpo en forma automática. Y al corazón también. Sin embargo, ustedes pueden sacar el corazón y pueden prácticamente aislarlo. Cortan los nervios de la vía simpática y parasimpática y sacan el corazón. Antes se hacía eso una prueba en los sapitos. Uno agarraba el corazón y sacaba el corazón del sapito y se ponía en una solución salina. Y el corazón sigue funcionando. En una solución salina, el corazón sigue funcionando por la propiedad que tiene el corazón de generar sus propios estímulos. El corazón genera su propio estímulo eléctrico, se llama automatismo cardíaco. ¿Recibe la influencia autonómica del sistema vegetativo? Sí, pero él es capaz de generar sus propios estímulos. Es lo que se llama el automatismo cardíaco, es lo que vamos a ver. Es la capacidad que tiene el corazón de generar sus propias órdenes eléctricas. Eso lo hace el corazón. Entonces, lo que nos interesa es quién es el que está generando estas órdenes eléctricas. Pues el corazón tiene su propio sistema eléctrico que se llama el sistema nodal, de nodos, de nódulos. A nivel de la aurícula, donde está más o menos desembocando la cava superior, a nivel de la aurícula derecha, ahí se encuentra un grupo de células especializadas. Son células eléctricas. ¿Cuál es su función? Solamente de generar orden eléctrica. Ellos no se contraen, porque no son músculos contrarios. Ellos son células especializadas para generar una orden eléctrica. Y eso está a nivel de la aurícula derecha, justo donde está desembocando la cava superior. Después hay otro nodo que está justo entre la aurícula y el ventrículo, que se denomina el nodo aurículo-ventricular. Si ustedes recuerdan, cuando han hecho anatomía, las aurículas son de paredes delgadas y los ventrículos de paredes gruesas. Pues bien, del punto de vista eléctrico, la actividad eléctrica se inicia en el nodo sinusal, aurícula derecha, parte superior. Y de ahí avanza la orden a través de todas las aurículas. La orden eléctrica avanza a través de las aurículas. ¿Debe llegar a dónde? A los ventrículos. Pero resulta que entre la aurícula y los ventrículos están los aparatos valvulares. Está la mitral, está la tricúspide, está la aorta y está la pulmonar. Esos cuatro anillos le generan un aislamiento eléctrico de la aurícula al ventrículo. O sea, desde el punto de vista eléctrico, las aurículas están separadas de los ventrículos por estos cuatro anillos valvulares: mitral, tricúspide, aorta y pulmonar. Ellos funcionan como un aislante. Entonces, la orden eléctrica que empezó en el nodo sinusal y avanza a través de las aurículas debe llegar ¿a dónde? A los ventrículos. Pero los aparatos valvulares no lo dejan. Entonces, hay una estructura que justo debe estar entre la aurícula y el ventrículo. Y ese es el nodo aurículo-ventricular, de ahí viene su nombre. Es un nodo que está justo entre la aurícula y el ventrículo. Es la única parte fisiológica que puede llevar el estímulo que se inició en el nodo sinusal y avanzó por las aurículas. El nodo aurículo-ventricular es la única estructura que puede captar ese estímulo y llevarlo al ventrículo. Es la única manera fisiológica de llevar el estímulo hacia los ventrículos, a través del nodo aurículo-ventricular. Entonces, tenemos un nodo sinusal que es el que hace que funcione el corazón eléctricamente. Ese es el nodo sinusal.
El nodo AB permite conducir el estímulo del aurículo al ventrículo, pero también tiene otra función. Si el nodo sinusal deja de funcionar, si el nodo sinusal se malogra, el nodo auriculoventricular puede tomar el comando eléctrico del corazón. Entonces, el sistema eléctrico del corazón tiene dos nodos importantes, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, que si bien permite llevar el estímulo de auricular ventrículo, es un nodo accesorio. Si falla el sinusal, él entra a reemplazar. Por eso es que se llama el sistema nodal. Está a cargo del nodo sinusal, está a cargo del nodo auriculoventricular, el automatismo cardíaco. Entonces vean ustedes, en la parte alta acá vamos a tener al nodo sinusal a nivel de la aurícula derecha, más o menos por donde está desembocando la cava superior, ahí está este nodo. Y este nodo va a permitir que las aurículas, tanto la derecha como la izquierda, se activen. Y bueno, las aurículas se van a activar, pero el estímulo no puede llegar directamente al ventrículo. La única manera fisiológica es a través del nodo auriculoventricular. Ese nodo auriculoventricular capta el estímulo y lo va a llevar hacia los ventrículos. Aparte de conducir esa actividad eléctrica, el nodo auriculoventricular puede hacer las veces del nodo sinusal cuando éste se enferma. Entonces, el nodo sinusal, o nódulo de Katie-Flack, es el marcapaso fisiológico de nuestro organismo. Es el que comanda fisiológicamente al corazón. Pero cuando él falla, el que puede reemplazarlo es el nodo auriculoventricular o Ashok-Tawar, el nodo de Ashok-Tawar, que es el que reemplaza al nodo sinusal cuando éste falla. ¿Cuál es su función primordial de este nodo? El nodo auriculoventricular está para suplirle al nodo sinusal, pero también tiene otra función, la conducción eléctrica hacia los ventrículos. Entonces vean ustedes, el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, es el que determina el ritmo del corazón, lo lleva a través de las aurículas, pero para poder alcanzar a los ventrículos, la única manera es a través del nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular lo conduce y después lo entrega al haz de His, a la rama derecha, a la rama izquierda, y todo eso se arboriza en lo que se llama la red de Purkinje. Entonces, el estímulo eléctrico avanza a través del nodo auriculoventricular, llega al ventrículo a través del haz de His, avanza. Ese haz de His rápidamente se divide en la rama derecha, ventrículo derecho, la rama izquierda, ventrículo izquierdo, y estas dos ramas como un árbol se arboriza dando las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son las últimas ramas eléctricas. Todo esto es un sistema eléctrico. Empieza en el nodo sinusal, avanza a través de las aurículas, llega al nodo B y de ahí sale un cordón, el haz de His, se divide en dos, rama derecha, rama izquierda, y todo eso se arboriza para que cada una de sus ramas terminales toque al músculo contráctil. Todo este sistema eléctrico de fibras, esta red de Purkinje finalmente debe tocar a la fibra, al cardiomiocito, para que el cardiomiocito se contraiga o se relaje. Así es la actividad eléctrica. Entonces vean ustedes, nosotros que tenemos el potencial de acción, hemos dicho la fase 0 de la despolarización, la repolarización, fase 1, 2, 3 y la fase 4. Y vean que esa fase 4 es una recta. ¿Cuánto se contagia en la fase 4? Menos 90. Ahí se va a mantener en menos 90. Muy bien. Ese es el potencial de acción. Muy bien. Esa fase 4, ven ustedes, en la fibra muscular contráctil cardíaca, la que se contrae como músculo, esa fase 4 es una recta. Pues bien, en los sistemas especializados, es decir, en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular, ellas son células especializadas, no son células contráctiles, son células que generan estímulos eléctricos, tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular.
Pues bien, en estos dos grupos celulares, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, su fase 4 tiene una pendiente. El músculo cardíaco contráctil no tiene pendiente, es una recta, no hay pendiente. Pero en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular sí existe una pendiente y vamos a ver por qué. Cuando la célula está en reposo acá, en esta etapa, la fase 4, la célula estaba en menos 90. Cuando viene la orden de la despolarización, ¿qué canales se abren? Se abren los canales de sodio. Y eso va a permitir que la célula que estaba en menos 90, pues rápidamente trate de alcanzar, ¿hasta cuánto? A más 25, producto del sodio químico. Sin embargo, cuando se abren los canales de sodio, no se abren todos. Se abre un grupo pequeño de canales de sodio a fin de que la célula de menos 90 alcance el nivel de menos 75. Eso es lo que se le pide. Se abren algunos canales de sodio para que la célula, cuando se empieza a despolarizar, alcance ese nivel. Si se alcanza ese nivel de menos 75, inmediatamente se abre el resto de canales de sodio, el resto, y ya la célula puede irse hasta más de 25. Pero ojo, yo debo alcanzar ese valor, menos 75. Yo debo pasar de menos 90 hasta menos 75. Yo tengo que alcanzar ese umbral. Yo tengo que alcanzar ese nivel de despolarización. Si me quedo en el menos 76 o 77, no se abre ningún otro canal de sodio y no hay potencial de acción. Eso es lo que se llama la teoría de todo o nada. O llego al menos 75 y se abre todo, o no hay potencial de acción. Entonces yo tengo que alcanzar este nivel, este umbral, con la apertura de un grupo de canales de sodio, que al abrirse debe permitirme alcanzar el menos 75. Entonces, cuando más o menos yo estoy alrededor de menos 75, que es más o menos el umbral, yo ya voy a tener que mis canales de sodio restantes todos se van a abrir. Pero yo debo tratar de alcanzar ese nivel, ese umbral aproximado. ¿Está? Yo debo tratar de alcanzar. Pero si me quedo justo por debajo de ese umbral, la célula no va a abrir el resto de canales de sodio y no se va a producir ningún potencial de acción. Entonces nosotros debemos tratar de alcanzar ese valor. En algunos libros ponen menos 75, menos 70, en cardiología más usamos el valor de menos 75. Pero lo importante es que yo debo alcanzar un umbral. Si no llego a ese umbral, no se abre el resto de canales de sodio y no se va a producir ningún potencial de acción. Entonces yo debo alcanzar ese umbral, ese es bien importante. Ese es el umbral que yo debo tratar de alcanzar. Muy bien. ¿Qué pasa en el nodo sinusal? En el nodo sinusal vean ustedes que acá hay una pendiente. La fase 4 tiene una pendiente. Entonces, eso es lo que diferencia el sistema eléctrico, nodo sinusal y el nodo AB, del músculo cardíaco. El músculo cardíaco contráctil, ¿su fase 4 tiene pendiente? No, se mantiene en menos. Sin embargo, el nodo sinusal y el nodo AB tiene unos canales que se llaman canales IF. No hay una traducción al español porque I, bueno, se puede traducir como una corriente que fluye, pero F es funny y no hay manera de traducirlo eso. Entonces siempre queda como canales IF. ¿Qué hacen esos canales IF? Los canales IF permiten en el nodo sinusal y en el nodo AB de que poco a poco el sodio vaya entrando a la célula. O sea, yo tengo, en el caso del músculo cardíaco contráctil, estar en menos 90. Pero el nodo sinusal, gracias a que tiene estos canales IF, en vez de quedarse en menos 90, poco a poco empieza a estar en menos 88, en menos 86,
porque tiene el nodo sinusal, canales IF, que no lo tiene el músculo contráctil. Y entonces poco a poco lo empieza a llevar más o menos hasta menos 80. Más o menos lo va llevando al nodo sinusal que tiene canales IF pasivamente, sin que la célula haga algo, pasivamente, porque son canales especiales que tiene, lo va ubicando más o menos alrededor de menos 80. El nodo aurículo ventricular también tiene canales IF, pero tiene menos cantidad. De tal forma que el nodo aurículo ventricular poco a poco empieza también a tener un cambio en su voltaje. Ya no está en menos 90, sino estará pues en menos 88, en menos 86. Y como tiene menos canales IF, el nodo aurículo ventricular, lo que vamos a tener es que el nodo sinusal, más o menos, gracias a estos canales IF, se ubica en menos 80. El nodo aurículo ventricular, que tiene canales IF, pero en menor cantidad, le permite ubicarse en menos 85. Y el músculo cardíaco contráctil, que no tiene capacidad de tener canales IF, ¿en qué valor se queda? En menos 90. Muy bien, yo le digo al nodo sinusal, al nodo aurículo ventricular y al músculo cardíaco contráctil, alcancen el umbral. ¿Quién llega primero? ¿Ah? El nodo sinusal. ¿Por qué? Porque está más cerca. Y como él está más cerca, él es el que toma el comando del corazón. La capacidad del nodo sinusal de comandar los latidos cardíacos, de ser el marcapaso fisiológico, se basa precisamente en estos canales IF. Se basa en esa propiedad de que poco a poco, en forma pasiva, lo va acercando al umbral. Y como va a estar muy cercano al umbral, más rápido se activa. Como está más cerca que lo que viene a ser la fibra muscular contráctil cardíaca. Eso es lo que vamos a tener en relación al por qué el nodo sinusal es el que toma el comando. Entonces, hay una diferencia entre lo que viene a ser el músculo contráctil y lo que viene a ser una célula especializada eléctrica como es el nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. Ellos tienen su fase 4 no como una recta, no hay pendiente como sucede en el músculo contráctil. Más bien, ellos se diferencian porque tienen una pendiente que lo acerca al umbral. Por eso es que se activa más rápido el nodo sinusal, después el nodo AB y finalmente la fibra muscular cardíaca contráctil. Entonces, si ustedes ven, este es el potencial de acción, fase 0, 1, la meseta 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Cómo es el potencial de acción del nodo sinusal? Por decir, fase 0, y acá tenemos la fase 3, y la fase 4 que tiene una pendiente. ¿Qué etapa le está faltando ahí fundamentalmente? La fase 2. La fase 2, la meseta es lo que falta ahí. ¿Y por qué falta la meseta? Porque el nodo sinusal y el nodo AB se contraen y no necesitan calcio para la contracción. Porque no son células contráctiles, son células especializadas eléctricas. Se despolarizan y se repolarizan. No necesitan calcio para la contracción. Por eso es que no hay fase 2 o meseta en este tipo de células. Muy diferente el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca contráctil o no automática, como quieran llamarlo, no eléctrica, en relación a las que sí es diferente. Entonces es distinto el potencial de acción de una fibra contráctil con las células especializadas. Y entonces tienen todas las formas de los potenciales de acción. En la parte alta, acá, es el potencial del nodo sinusal. Se despolariza, fase 0, y se repolariza y no tiene la fase 2 o meseta, que sí se ve en la fibra contráctil muscular.
Y el nodo aurículo-ventricular, que también está acá, también mantiene la misma morfología. No tienen la... Y es que no lo necesitan, ya que ellos no dependen del calcio, porque ellos no son células contráctiles. Ellos no son células contráctiles, son células especializadas. Muy bien, entonces ya hemos visto la excitabilidad, la refractariedad, el automatismo, y ahora veamos las dos últimas propiedades. El cronotropismo. El cronotropismo es la frecuencia que el corazón tiene y que cuando está a cargo del nodo sinusal, producto del nodo sinusal, va a mantener una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Como es rápidamente alcanza el umbral, lleva un ritmo más rápido y comanda el corazón con una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Si el corazón late menos de 60, se llama bradicardia, un corazón lento. Y si el corazón late 100 a más, será un corazón taquicárdico o rápido. ¿Quién es el responsable de esta frecuencia cardíaca? Es el nodo sinusal. ¿Y de qué va a depender? De su capacidad de alcanzar el umbral. Si lo alcanza rápido, la frecuencia aumenta. Si demora en alcanzar, la frecuencia va a disminuir. Esto va a depender de, precisamente, alcanzar el umbral. Entonces, el nodo sinusal, cuando él toma el comando, lo va a hacer a una frecuencia de 60 a 99 latidos por minuto. Sin embargo, ese nodo sinusal puede fallar. Y cuando falla, tiene que entrar alguien más a reemplazarlo, y para eso está el nodo auriculoventricular, que aparte de conducir el estímulo, él reemplaza el nodo sinusal. Pero lo que va a suceder es que a él le cuesta un poco más alcanzar el umbral. No es que él está más abajo del nodo sinusal. Entonces le cuesta alcanzar el umbral, por lo tanto demora un poco en activar a este corazón. Y por eso es que la frecuencia que puede mantener el nodo auriculoventricular es una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Más lento. Pero si aún así el nodo sinusal y el nodo AB, los dos fallan, el corazón, para no hacer un paro cardíaco, todavía tiene la posibilidad de que el mismo músculo contráctil pueda tomar el comando del corazón, pero lo tiene que hacer más rápido o más lento. Más lento, porque le demora. Él tiene que alcanzar hasta el menos 70 o al menos 75. Le cuesta alcanzar ese umbral. Se demora en alcanzarlo, por lo tanto la frecuencia, cuando es el mismo músculo contráctil el que tiene que comandar el corazón para que no haga paro cardíaco, ya que los dos nodos fallaron, lo hace una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Pero la idea es que el corazón no haga paro cardíaco. La idea es que ese corazón no haga un paro cardíaco. Alguien tiene que tener el comando del corazón. Nodo sinusal, fisiológicamente, si él falla, entra el nodo auriculoventricular, y si los dos fallan, el mismo músculo ventricular contráctil lo hace, pero lo hace a una frecuencia todavía mucho más lenta. Entonces, el automatismo tiene que generar que el corazón pueda funcionar, primero, en forma rítmica, en forma periódica y en forma regular. Si se produce una alteración de estas características, el corazón puede entrar en una arritmia. Entonces, el comando del corazón tiene que ser rítmico, tiene que ser periódico y tiene que ser siempre regular. Si bien este corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos, que se llama automatismo cardíaco, el corazón recibe influencia vegetativa, autonómica. Entonces, el corazón, como muchos órganos que tenemos, tienen siempre la influencia vegetativa. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, el sistema simpático y, por otro lado, el parasimpático. Los dos influyen y controlan al corazón, sí, pero también recuerden que yo puedo denervar, puedo agarrar y sacar todos los nervios, aislar el corazón, y el corazón automáticamente sigue funcionando, independiente del sistema vegetativo. Pero el sistema simpático o el parasimpático van a ejercer un efecto sobre el corazón
Sí. El sistema simpático a través de la noradrenalina, por su efecto alfa y beta 1, lo que va a hacer es que este corazón trabaje con mayor frecuencia y con mayor fuerza o contractilidad. Entonces, el sistema simpático a través de la noradrenalina ejerce un efecto sobre el corazón, aumentando la frecuencia, lo que se llama cronotropismo, y aumentando la fuerza inotrópica, el inotropismo. Entonces, el sistema simpático es importante porque lo que va a permitir es que el corazón trabaje con mayor fuerza y con mayor velocidad. Muy diferente al parasimpático. El parasimpático más bien es todo lo opuesto. Lo que trata de hacer es disminuir los latidos del corazón tanto en frecuencia como en contractilidad. Y esto es lógicamente la actividad parasimpática para que el corazón descanse, mientras que el sistema simpático es del estado de alarma o de alerta del sujeto. En eso es lo que se comporta el sistema vegetativo. Sobre nuestro control autonómico hay una influencia del sistema nervioso vegetativo. Y finalmente, el dromotropismo es la conducción. El estímulo debe conducirse desde el nodo sinusal hasta la última fibra del músculo cardíaco contráctil del ventrículo. Tiene que tener todo un recorrido a través de este sistema eléctrico, que empieza en el nodo sinusal, avanza a través de las aurículas, y cuando trata de avanzar a los ventrículos, los aparatos valvulares, mitral, tricúspide, aorta y pulmonar, esos 4 anillos funcionan como si fuera un aislante. Y entonces el estímulo no va a poder pasar a través de estos anillos valvulares, no puede pasar el estímulo al ventrículo. ¿Qué tiene que usar? Una estructura que se llama el nodo aurículo-ventricular, que su nombre se debe justo porque conecta la aurícula con el ventrículo, está en medio de las dos estructuras. Este nodo, el de Ashok-Tawara, está ahí ubicado y permite captar el estímulo del nodo sinusal y poderlo transmitir al ventrículo. Primero a través de haz de His. El haz de His, como si fuera un árbol, rápidamente se divide en rama derecha y de izquierda, y esas dos ramas se arborizan, como si fuera pues cualquier tipo de planta, se arborizan, y cada una de esas ramas, que se llama la red de Purkinje, es la que va a tocar a la fibra muscular contráctil. Y de esa manera el estímulo eléctrico pasa a generar un estímulo mecánico. La actividad eléctrica genera un acoplamiento entre la parte eléctrica y la parte mecánica del músculo del corazón. Entonces, así es como va a suceder. Pero vean ustedes que el estímulo eléctrico no es parejo. A nivel de las aurículas la velocidad puede llegar hasta 1 metro por segundo. La velocidad en la aurícula puede llegar hasta 1 metro por segundo. Pero cuando entra al nodo aurículo-ventricular, la velocidad cae 20 veces a 0.05 metros por segundo. La velocidad se lentece en el nodo aurículo-ventricular. Entonces la velocidad va a disminuir a través de ese nodo, y una vez que el estímulo pasa el nodo aurículo-ventricular, ¿entraría a qué estructura? ¿Quién sigue después? Después sigue el haz de His, y del haz de His se divide en rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Entonces el estímulo en el ventrículo puede llegar hasta 5 metros por segundo. En la aurícula es 1 metro por segundo. A nivel del nodo aurículo-ventricular la velocidad cae hasta 20 veces 0.05 metros por segundo. Y cuando el estímulo llega al ventrículo, la velocidad puede subir tan rápido que va a generar una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, esa actividad eléctrica del corazón, ahora que en esta semana van a hacer el registro del electrocardiograma, ustedes van a ver que hay una onda P, que es como un domo, y después la actividad del ventrículo, el QRS, que son espigas.
¿Por qué se dibuja un domo y por qué en el ventrículo se dibujan espigas? Precisamente por la velocidad. La velocidad en el ventrículo es tan rápido que no permite dibujar un domo. Lo que se hace es dibujar espigas. En cambio, la velocidad es algo más lenta en la aurícula, 1 metro por segundo, y eso más bien grafica un domo. Por eso la morfología del electrocardiograma obedece, entre otras cosas, a la velocidad del estímulo eléctrico. En la aurícula, hasta 1 metro por segundo, en el nodo AB baja la velocidad y en el ventrículo vuelve a subir. Entonces, este estímulo empieza en el nodo sinusal y va a avanzar a través de las aurículas. Hay 3 haces que avanzan hacia el ventrículo a través de la aurícula derecha. Hay un haz anterior, hay un haz medio y hay un haz posterior. Los 3 tratan de ir al ventrículo y la única manera de entrar al ventrículo es a través del nodo auriculoventricular. Entonces, del nodo sinusal salen 3 haces que avanzan a través de la aurícula derecha, el anterior, el medio y el posterior. Los 3, para poder llegar al ventrículo, tienen que entrar al nodo auriculoventricular. Pero hay un cuarto haz, y es el haz de Bachmann, que se va a la aurícula izquierda. Hay un cuarto haz que va a activar a la aurícula izquierda. Pues bien, estos 3 que llegan al nodo auriculoventricular avanzan lentamente, 0.05 metros por segundo. Y de ahí terminan de avanzar, pasan el nodo auriculoventricular y llegan al haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de... Así es como se activa el ventrículo, iniciando o obedeciendo una orden que empezó en el nodo sinusal. Y las velocidades cambian. Las velocidades no son las mismas a lo largo de esta estructura del corazón. Entonces ven ustedes, el estímulo que empieza en la parte alta, en el nodo sinusal, avanza a través de las aurículas y para poder llegar al ventrículo tiene que pasar a través del nodo AB y de ahí haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de... ¿Por qué? Porque los aparatos valvulares que ustedes ven ahí, la mitral, la tricúspide, le agregan todavía la aorta y la pulmonar, estos 4 anillos valvulares prácticamente, desde el punto de vista eléctrico, separan las aurículas de los ventrículos. El único elemento que puede unirlos es el nodo auriculoventricular. Entonces la velocidad a través del corazón va a ser diferente, generando en el electrocardiograma ondas. La onda P es la despolarización de la aurícula, un domo. El complejo QRS, espigas abajo y arriba, indica el ventrículo porque la velocidad es muy alta, hasta 5 metros por segundo. Pues bien, de esa manera hemos visto las propiedades del corazón y ya en la siguiente lo que vamos a hacer es cómo es que esta actividad eléctrica se traduce en un electro. Muy bien, nos vemos el día de hoy.